A ver, pensemos en esto por un momento. Un país decide, en plena crisis mundial, aumentar a lo grande el gasto social y los salarios, pero sin endeudarse más. Suena imposible, ¿verdad? Pues bueno, entre 2018 y 2024, México puso en marcha una estrategia económica que hizo justo eso, desafiando toda la lógica convencional. Vamos a desgranar cómo lo consiguieron. Es que esta es la gran pregunta, la que ha perseguido a la economía mexicana durante décadas. ¿De qué sirve que la economía crezca si ese crecimiento no llega a todo el mundo, sobre todo a la gente que más lo necesita? Es el nudo gordiano que muchos gobiernos han intentado desatar, casi siempre sin éxito. Y esta imagen, la verdad, lo resume todo. Durante generaciones, el reto ha sido el mismo: cómo se reparte el pastel. Los modelos económicos del pasado solían inclinarse mucho hacia un lado, dejando por el camino a una parte enorme de la sociedad. Para entender de verdad la magnitud del cambio que empieza en 2018, es fundamental echar la vista atrás. El camino económico de México estuvo marcado por diferentes recetas que, según las fuentes que analizamos, tenían un problema de fondo. Ninguna conseguía atajar la desigualdad estructural. La historia económica reciente de México es una de bandazos. Se pasó de un modelo de fabricar en casa pero tirando de deuda a una apertura total a las exportaciones. Según el análisis, este último modelo se basó en una premisa muy clara: salarios bajos para ser competitivos. Y claro, eso perpetuó la desigualdad y fue el caldo de cultivo perfecto para el giro radical de 2018. Y así llegamos a 2018. Ojo, que las elecciones de ese año no fueron un simple cambio de gobierno. La fuente que manejamos lo describe como una insurrección social pacífica de los pobres, palabras mayores. Un punto de inflexión que buscaba ni más ni menos que reescribir las reglas del juego. El concepto clave, la bandera de este nuevo gobierno, fue la llamada Cuarta Transformación, o 4T. La idea era muy clara y directa: usar el poder del Estado no para favorecer a las élites, como se argumentaba que había pasado antes, sino para beneficiar directamente a la mayoría, a la gente de a pie. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el enfoque que adoptaron fue, como poco, inusual. Se propusieron ayudar a los más pobres y, al mismo tiempo, mantener una disciplina financiera súper estricta. Vamos, dos cosas que en teoría son como el agua y el aceite. El primer pilar, y seguramente el más sonado, fue este lema: primero los pobres. La idea era poner en el centro de toda la política pública la inclusión social, o sea, mejorar directamente los ingresos de la gente en la base de la pirámide económica. ¿Y cómo se llevó esto a la práctica? Pues con un triple ataque, por así decirlo. Primero, se expandieron a lo bestia las ayudas directas con dinero. Segundo, se pactaron con las empresas unas subidas del salario mínimo que no se habían visto en décadas. Y tercero, se prohibió la subcontratación, el famoso outsourcing, para que miles de trabajadores tuvieran mejores condiciones. Vale, muy bien. Pero la pregunta del millón es, ¿de dónde salía todo el dinero para financiar esto sin subir los impuestos? Pues aquí entra el segundo pilar: un combate frontal contra la corrupción y la evasión de impuestos. La estrategia aquí fue muy astuta. No se crearon nuevos impuestos, sino que se centraron en que se pagaran los que ya existían. Se persiguió la evasión de las grandes corporaciones, se taparon agujeros legales y se revisaron con lupa los contratos públicos. La meta era financiar los programas sociales con todo ese dinero que, según el gobierno, antes se perdía por el camino. El tercer pilar fue la famosa y a menudo malinterpretada austeridad republicana, que no se trataba, como muchos pensaron, de recortar por recortar, sino de hacer una reordenación muy profunda de cómo se gastaba el dinero público. Es que la clave de esta austeridad, y esto es muy importante, no era solo meter la tijera. No, la idea era quitar de donde se consideraba que sobraba, como los sueldazos y privilegios de la alta burocracia, para meter todo ese dinero en ayudas sociales y en grandes obras de infraestructura que además crearían empleo. Era un cambio de prioridades total. Muy bien, esa es la teoría, el plan sobre el papel. Pero, ¿qué pasó cuando este manual tan particular se tuvo que enfrentar al mundo real? Y no al mundo real cualquiera, sino a una de las mayores crisis globales que recordamos. Pues pasó que, durante la pandemia de 2020, mientras medio mundo rescataba a sus grandes empresas con dinero público, México hizo todo lo contrario. Se negó en rotundo a dar rescates financieros o a perdonar impuestos a las grandes compañías y prefirió usar sus recursos, que eran limitados, en ayudas directas a la gente. Una decisión muy arriesgada. Y llegamos al momento de la verdad. Después de todo este plan tan poco convencional, de esta respuesta a la crisis tan diferente, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Funcionó o fue un desastre? Venga, vamos a ver qué dicen los datos. Porque al final las opiniones están muy bien, pero los números cantan, y lo que nos cuentan es una historia bastante sorprendente. Primero, el salario mínimo.
La subida fue sencillamente brutal, un aumento acumulado de más del 180% en 6 años. Y lo más importante es que esto no solo afectó a los que cobraban el mínimo, sino que empujó hacia arriba todos los salarios de la franja baja y media, por ejemplo, en la industria. Consecuencia directa, la pobreza. A pesar del pequeño repunte que hubo en 2020 por la pandemia, que era de esperar, la caída que vino después fue espectacular. Para 2022, la pobreza en México estaba en uno de sus niveles más bajos en la historia reciente, dándole la vuelta por completo a lo que solía pasar en las crisis. Y ojo a esta comparación porque es demoledora. Tras la crisis de 2008, la pobreza se disparó casi 6 puntos. Sin embargo, tras la del 2020, el golpe fue mucho menor y la recuperación muchísimo más fuerte. El resultado para los más vulnerables fue radicalmente distinto. Y aquí está la pieza final que cierra la paradoja. Todo esto, más gasto social, salarios más altos, menos pobreza, se consiguió sin que la deuda pública se fuera por las nubes. A pesar de la crisis, la deuda como porcentaje de la economía se mantuvo sorprendentemente estable, nada que ver con el endeudamiento masivo que vimos en otros países. Así que, después de ver las políticas y los resultados, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa todo esto? ¿Estamos ante un caso aislado, una casualidad? ¿O hay aquí lecciones para el futuro, no solo de México, sino de otras economías parecidas? Hay una frase en el estudio que hemos analizado que, la verdad, lo clava. Dice que el gobierno se situó del lado de los pobres sin poner en jaque al resto de la economía. Y esa es la clave. Según los autores, el éxito de este modelo fue ese delicado equilibrio, hacer una redistribución masiva hacia abajo sin cargarse la estabilidad macroeconómica del país. Y esto nos deja con la gran pregunta en el aire. ¿Es este enfoque pragmático de México un nuevo manual de instrucciones que otros países podrían adaptar? ¿O fue más bien un acto de malabarismo único, una combinación de circunstancias y políticas que funcionó allí y en ese momento, pero que sería imposible de replicar? El debate desde luego está servido para los próximos años.